Los compañeros me han invitado el día de hoy a conversar un poco sobre estos sucesos. De acuerdo al método marxista, deberíamos comenzar también por hablar un poco del contexto, recordar que el 27 y el 28 de febrero son jornadas que se dan en medio de una arremetida del neoliberalismo que tenía ya más de una década en nuestra América, que se inaugura en nuestra América con el golpe de Estado de septiembre del 73 contra el presidente Salvador Allende. Se da también en el contexto de una crisis petrolera mundial que tenía su impacto en la situación económica venezolana, directo por supuesto, por la importancia que ha tenido la producción petrolera en el ingreso venezolano, y también se da en un contexto de crisis de la izquierda, producto de esa crisis del gran referente que era la Unión Soviética, y que para ese momento estaba en pleno apogeo la perestroika de Mikhail Gorbachev, un proceso de entrega de los principios de la Unión Soviética. En ese sentido, pues, era un momento de grave crisis económica dentro del país también, y era un momento también de desmovilización de muchos de los discursos de la izquierda mundial, latinoamericana y en particular venezolana. De hecho, muchos de los procesos de desmovilización, de insurgencias en América Central y también en Colombia se dieron en ese mismo tiempo histórico, a finales de la década de los 80 y principios del 90. Ese levantamiento popular del 27 de febrero de 1989, si bien muchos historiadores la ven como un hito histórico, y ciertamente lo es, para nosotros y nosotras entonces es la expresión de esa complejidad que definía la correlación de fuerzas para el momento. Como ya dije, un imperio capitalista que estaba ganando la Guerra Fría, bueno, fría para ellos, fue bastante caliente en el sur global, era el inicio, estaba comenzando a construirse este mundo unipolar que en este momento está en una crisis aparentemente terminal. Mientras en otros países se habían utilizado otros métodos para imponer el neoliberalismo, este tipo de paquetes, algunos más fuertes como el golpe de Estado en Chile, otros más suaves, entre comillas, como la constituyente que se convocó en Colombia, que fue creó una constitución que dio entrada al neoliberalismo. Pues en Venezuela el presidente Carlos Andrés Pérez, que era básicamente estaba estrenando su segundo periodo, lanzó este paquetazo impuesto por el Fondo Monetario Internacional y recibió entonces una respuesta bastante inesperada del pueblo venezolano, inesperada para la clase dominante, pero también inesperada incluso para la izquierda, que en su gran mayoría se vio sorprendida y debió incorporarse a estos focos de lucha que, si bien iniciaron, por ejemplo, con una vanguardia estudiantil en la defensa del precio del pasaje, que comenzaba a subir con este decreto que aumentaba, entre otras cosas, el precio de los combustibles, pues a pesar de tener vanguardia en esos focos, realmente no tuvo dirección política visible o real. Fue más una rabia espontánea y la valentía de este pueblo, que decidió no quedarse en la casa, no quedarse callado y salir a protestar, y también en su desesperación no a saquear, sino a recuperar lo que durante décadas y podríamos decir siglos le venía siendo expropiado. Tal como digo en el video, yo era un adolescente para el 27 de febrero del 89, estaba en mi liceo en Caracas, en el barrio Los Herazos, recibiendo clase, cuando nos dimos cuenta que algo pasaba. Los profesores no llegaban, pero también cerraban el liceo, no nos dejaban salir, y cuando finalmente decidieron dejarnos salir, pues ya eran las 5 de la tarde, la situación no había hecho otra cosa que empeorar, y pues nos soltaron en la peor de las situaciones, en una zona bastante céntrica. Además, mi casa quedaba en la zona central de la ciudad, en Parque Carabobo,
el barrio Los Herazos, un barrio que queda por la zona de San Bernardino. Era un trayecto que yo normalmente hacía 20 minutos y ese día tardé un poco más de 3 horas. Estar en la calle en un levantamiento popular con uniforme del liceo, pues ya era bastante complicado, pero además, como era una situación completamente inesperada y sorpresiva, pues también en lo personal incluso dejó marcas, hasta el día de hoy yo diría que forman parte de los acumulados históricos que nos llevan a estar hoy en la trinchera en la que estamos. El 27 de febrero, yo como muchos venezolanos y venezolanas vi por primera vez asesinatos, además de parte de la fuerza pública directamente, sin ningún tipo de disimulo. Vi la más brutal represión, pero también vi con asombro muchísima gente en la calle, además teniendo discusiones políticas que no era habitual ver en las calles. Esas jornadas del 27 de febrero, si bien es cierto que fueron acalladas con una violencia brutal, las cifras oficiales hablan de 300 muertes, pero entre muertes y desapariciones denunciadas por diferentes movimientos sociales y más lo que ya incluso se descubrió en el sector llamado la peste, pues se habla hoy día de cerca de 3.000 personas que fueron asesinadas y asesinadas, además de otras víctimas de otro tipo de crímenes cometidos en el contexto de la brutal represión de esos días del 89, porque la represión continuó, por supuesto, hasta incluso finales de marzo del 89, porque también el Estado en ese momento comenzó una persecución a los líderes de izquierda, creyendo que eran ellos quienes habían direccionado a la población hacia este levantamiento popular. Lo importante es que a pesar de la violencia, el crimen, las escenas terribles, la cicatriz incluso psicológica que quedó en el pueblo venezolano y sobre todo en el pueblo caraqueño, porque recuerdo que días después, por ejemplo, cerca de 2 meses después, iba caminando por la Candelaria y un vehículo atropelló a una señora y alguien gritó que la mataron y entonces salió todo el mundo en estampida, yo misma salí en estampida, comenzaron a cerrar los negocios, es decir, había una situación, si se quiere, de mucho estrés en la calle, no me atrevería a calificarlo de histeria, digamos, pero sí había mucho estrés en la calle en los días siguientes. Evidentemente quedó un trauma en el pueblo venezolano, pero también esa jornada, a pesar de que finalmente se implementó el paquetazo, fueron parte fundamental, incluso Chávez lo marca como un punto de inflexión definitivo para el levantamiento militar que luego se concreta el 4 de febrero de 1992. Recordemos incluso que Chávez narraba siempre como uno de los principales líderes de las fuerzas militares, de los rebeldes dentro de las entonces Fuerzas Armadas venezolanas. El Catire Acosta Carles fue asesinado en el contexto del Caracazo y bueno, Chávez decía que todo había sido parte de una operación, que era lo que él presumía, para asesinarlo y decir que murió en medio del fuego cruzado con algunos sectores populares en algunos barrios, pero que Acosta Carles, como otros dirigentes y otras dirigentes comunitarias, por ejemplo, fueron asesinados en ese contexto, encubiertos sus asesinatos en toda esa brutal represión de esos días. Así que el 27 de febrero es fundamental para ese acumulado histórico que se expresa el 4 de febrero del 92. Pero también otra de las razones que lo marca como parte fundamental del acumulado histórico de la llegada, digamos, de la segunda revolución bolivariana al poder, es el hecho de que a partir de ahí hay una ruptura definitiva con el bipartidismo que gobernaba Venezuela. Una pérdida de credibilidad total de los partidos tradicionales, en particular Acción Democrática y COPEI, es decir, es el comienzo del fin del pacto de punto fijo, el sistema trata de salvarse
encubriendo a la política tradicional dentro de esas alianzas que conocimos como convergencia, incluso utilizando, como suele hacer el fascismo, los discursos de la izquierda, en este caso la canción de Ali Primera, El Chiripero, como parte de su campaña. Pero lo cierto es que esas jornadas del 27 y del 28 son la expresión de un pueblo que dejó de creer en la política tradicional y que estaba dispuesto a todo para no permitir que la política tradicional siguiera gobernando el país. Por eso cuando aparece Chávez el 4 de febrero del 92, pues aparece sobre los hombros, digamos, de ese levantamiento popular. Por supuesto que también el Caracazo es una referencia para toda América Latina. En toda América Latina se conoce el Caracazo, aunque es un poco injusto porque realmente estas jornadas comenzaron en Guarenas y Guatire también. Incluso principalmente iniciaron en Guarenas y Guatire, luego se extendieron a Caracas, también un poco en Maracay, Valencia, Mérida, por supuesto. Pero bueno, lo que se refiere como el Caracazo, que es ese levantamiento popular, es conocido en toda nuestra América y particularmente en América del Sur como una fecha referente para la resistencia popular de los pueblos. En un momento en que, como ya dije, los discursos de la izquierda en gran medida se habían vuelto vergonzantes y se comenzaba a hablar del fin de la historia y comenzaban a hacer el terrible mundo unipolar que, según nos habían dicho, nos iba a llevar a la paz mundial, pero que en realidad exacerbó la explotación, exacerbó el robo de nuestros recursos y también exacerbó pues la resistencia popular porque agudizó las contradicciones. Entonces todo esto que hoy estamos conmemorando, que es la valentía del pueblo venezolano que salió a las calles el 27 y el 28 de febrero, si bien en el momento parecía ser un fracaso producto de el genocidio con el que respondió el Estado venezolano, realmente en la historia podemos verlo como el inicio de una gran victoria popular. El gran saqueo comenzó mucho antes del 27 y este pueblo por soquete le dieron plomo parejo, miseria y plan de machete. Y así comienza la historia de la nueva Venezuela, donde quedó demostrado que el pueblo aguanta callado, pero al final se revela. No pudimos aguantar el abuso de los acaparadores y por salir a la calle nos llamaron saqueadores. Saqueadores son aquellos que robaron hasta que les dio la gana y les alcanzó pa' ellos y hasta pa' la barragana. Y el tesoro nacional se quedó en la carra plana. Al otro día de los hechos andaban como asustados, diciéndole al pueblo alzado que tenía mucha razón en reclamar sus derechos. Se dieron cuenta enseguida que es peligroso este juego de acaparar la comida. Con la barriga vacía nadie se acuerda del miedo. No pudimos aguantar el abuso de los acaparadores y por salir a la calle nos llamaron saqueadores. Saqueadores son aquellos que robaron hasta que les dio la gana y les alcanzó pa' ellos y hasta pa' la barragana. Y el tesoro nacional se quedó en la carra plana. Les voy a dar un consejo a los acaparadores que no sigan abusando, porque los están cazando y por ahí se escuchan rumores. Aunque lo vuelvan un fleco, el pueblo sufre y aguanta, porque como un cuero seco, si lo pisan por un lado, por el otro se levanta. No pudimos aguantar el abuso de los acaparadores y por salir a la calle nos llamaron saqueadores.
les alcanzó pa' ellos y hasta pa' la Barragana. Y el Tesoro Nacional se quedó en la Garra Plana. Con el fulano paquete nos vaciaron los bolsillos, se escondieron el sencillo. ¿Dónde se irán a esconder si vuelve otro 27? Si vuelve otro 27, las cosas van a cambiar, el pueblo no va a aguantar. Que lo vuelvan a callar a plomo y plan de machete. No pudimos aguantar el abuso de los acaparadores y por salir a la calle nos llamaron saqueadores. Saqueadores son aquellos que robaron hasta que les dio la gana y les alcanzó pa' ellos y hasta pa' la Barragana. Y el Tesoro Nacional se quedó en la Garra Plana. Y el Tesoro Nacional se quedó en la Garra Plana.